Bienvenidos a En Contacto, un podcast del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Actualidad, debate, opinión y mucho más en este capítulo de En Contacto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a En Contacto, el podcast del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Mi nombre es Giovanni y les voy a estar acompañando durante este episodio. Este episodio, el segundo de la temporada, el cual hemos querido llamar ¿Cómo identificar a los troles y por qué no apoyarlos? Para desarrollar este tema contamos con la grata compañía del señor Andrés Corrales, quien es periodista y abogado especialista en el tema de seguridad en la web. Andrés, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad para poder hablar de temas tan relevantes, especialmente ahora que el Internet se ha convertido en la principal fuente de información. Claro, y no solo el Internet es la principal fuente de información, sino que además últimamente ha estado muy en boga todo el tema de los troles, su función como comunicadores o no de noticias o de información, y qué tan creíbles son este tipo de personajes, por llamarlos de alguna manera, para efectos de la comunicación y para efectos de qué tan consultados deberían ser como fuente oficial de información, ¿verdad? Así es, tenemos que partir primero que el Internet definitivamente ha traído nuevas formas de comunicación, nuevas formas de interacción, permite comunicación horizontal entre usuarios, entre personas, entre líderes políticos, entre ciudadanos de a pie, como dicen popularmente, ¿verdad? Nos permite tener un mayor alcance de nuestras palabras, de nuestras ideas, y también le ha permitido a personas pues tener mayor alcance con ciertos contenidos que pueden ser inexactos, pueden ser completamente falsos, pueden ofender a una persona, pueden difamar a esta persona, y es importante que cuando estamos navegando en el entorno digital, pues las personas naveguen con una conciencia de que esa es una posibilidad, de que no cualquier persona con la que interactuamos es necesariamente una persona real. No cualquier cosa que nos están diciendo, no cualquier posteo que yo estoy leyendo o cualquier mensaje que reciba a través de WhatsApp o Telegram es real. Entonces siempre tenemos que navegar con una conciencia y con una desconfianza. Claro, y es que la Internet y las redes sociales definitivamente han acercado a las personas a la información. Antes, para obtener información teníamos o que leer un periódico o ver un noticiero a una hora específica o ir a una biblioteca a buscar información. Ahora no, ahora lo tenemos tan sencillo como desbloquear el teléfono celular, entrar a Internet y la información está ahí. Pero hay una gran responsabilidad además de saber de saber diferenciar cuándo esa información es información oficial o real y cuándo son mentiras o cuándo hay una manipulación de esa información, y creo que también esa es parte de la responsabilidad que nosotros como comunicadores deberíamos tener de cómo acompañar y orientar a las personas para saber diferenciar de lo que es real y de lo que no lo es. Así es, definitivamente la desinformación se ha convertido en un mal moderno de nuestra sociedad, digo yo, aunque si bien es cierto, la desinformación es un hecho que se viene dando desde la Primera Guerra Mundial con temas de propaganda y todo esto, ¿verdad? En el entorno digital, hoy por hoy lo estamos viendo mucho más frecuente, y tenemos que pensar cómo identificar estos mensajes, identificar inclusive ahora que se estaba mencionando eso, cómo una página que yo veo en Facebook o que veo en Twitter, ¿es esto un medio de comunicación? ¿Es una fuente de información confiable? ¿Está entregándome información equilibrada, investigada, verificada? Y es el reto que tenemos hoy en la actualidad los ciudadanos, las democracias, los abogados y los periodistas. Claro, Andrés, y te lanzo esta pregunta, a ver, porque la gente puede entender que lo que define una información como real o no es la cantidad de personas que han visto, que han consultado, que le han dado like a esa información que le han comentado. Porque puede ser que yo me encuentre un posteo en redes sociales que tenga 5,000 likes, que tenga 200, 300 comentarios y sea información falsa, pero ya solo por el hecho de yo ver que hay 5,000 personas que le dieron me gusta y que 500 más comentaron, entonces yo digo, esta información tiene que ser verdad, porque tantísima gente la sigue que no puede ser mentira. Lamentablemente creo que hemos equiparado un posteo de Facebook, un tweet o inclusive un mensaje de WhatsApp con la información que recibimos de los medios de comunicación.
Y esto no se trata de defender a uno o atacar al otro, se trata de nosotros como usuarios y como ciudadanos, a qué le estamos dando importancia, y tenemos que partir además sobre el objetivo que tiene cada una de las comunicaciones o de los mensajes que recibimos. Definitivamente, ya para ir adentrando también en cómo identificar noticias falsas, podemos partir de saber que cuando una comunicación o una publicación tiende a apelar a nuestros sentimientos, tiende a ser de alguna manera instigadora, que provoca que la gente participe, que comente, que critique, ya ahí podríamos estar ante la primera pista de que eso podría ser un contenido falso, porque precisamente el objetivo que tienen la desinformación es que esos mensajes sean difundidos de manera rápida y masiva, y eso lo logran mediante las características que acabo de mencionar. Entonces, desde el primer momento en el que vemos un comentario, un posteo incendiario, ya tenemos que encender nuestras alertas y ponernos a revisar a profundidad la información que estamos recibiendo para definir si la compartimos, si comentamos o si simplemente se tiene que reportar como falsa. Además, creo que también hay otras señales o características de las publicaciones que también nos deberían llamar a poner atención y a simplemente detenernos un segundo antes de darle like o darle reenviar a una información o republicar, retuitear, repostear. Y es que es tan sencillo como ver el nombre de la cuenta, ¿verdad? Porque puede ser que la cuenta del colegio de periodistas se llama Colper, y yo me encuentro una cuenta que se llama Colper, pero no con C, sino con K. Y entonces ya eso es una alerta, ya esto me debería decir, suave, que esta no es la cuenta oficial del colegio de periodistas, esta debe ser una cuenta que se creó para crear ese tipo de desinformación, porque además va a empezar a postear alguna información, como vos decís, que puede ser incendiaria, que puede ser ofensiva, y que lo que busca simplemente es generar esa desinformación y ese retuiteo y ese reposteo que le va a dar alguna validez, si se quiere, a esa información falsa. Sí, y también para acompañar este comentario me parece importante que también la gente pueda determinar la naturaleza de esas páginas de Facebook o de esos perfiles de Twitter, porque hemos visto nuevos medios de comunicación emergentes. Nadie sabe de dónde vinieron, nadie sabe cómo llegaron a tener 15,000, 20,000 seguidores. Nadie tal vez se ha dado cuenta que esa página en algún momento se llamó, por decir algo, Noticias Heredia, y en algún momento de su historia cambió a Todos contra el Gobierno, y ahí ya estamos todos suscritos porque pensábamos que era una página de información comunal y terminó siendo una página de desinformación. Cuando entramos a un perfil de Twitter y vemos si esa persona o ese usuario se dedica a retuitear solamente comentarios de otras personas y no tiene opiniones propias, también tenemos que encender nuestras alertas ahí. Cuando estamos recibiendo mensajes de WhatsApp y, como usted mencionaba, con faltas ortográficas, errores sintácticos, redacción mala, pues ahí es donde también tenemos que preocuparnos. Pero yo creo que también está un trabajo de poder hablar con nuestros amigos, con nuestros familiares, con los adultos mayores, para que entiendan la vulnerabilidad que tiene el Internet para la difusión de contenidos falsos, e invitarlos también a reflexionar y hacer este autoanálisis sobre cada información que están viendo en Internet. Ahora se toca un punto importantísimo. Para los jóvenes de repente puede resultar un poquito más sencillo identificar eso. Usted acaba de hablar de adultos mayores y uno se topa con mucha información en los grupos de WhatsApp de las familias. No sé, que mi papá, mi mamá de repente pasan una información y hasta escandalizados y asustados porque ven que, no sé, que anuncian que la alineación de Júpiter y Venus con la Luna es una señal de que otra vez tenemos cerca el fin del mundo, que lo hemos tenido cerca un montón de veces, ¿verdad? Los 3 días de oscuridad, los eclipses, cualquier cosa, cualquier fenómeno astronómico ya resulta ser una señal del fin del mundo. Y ese tipo de cosas salen en redes sociales. Y las personas de mayor edad de repente tienen menos herramientas a la mano para poder distinguir qué es real y qué es falso, qué es lo que está tratando de causar simplemente un tema de incendiario o tratar de coleccionar likes. Sí, esto es algo que nos tiene que poner a reflexionar y nos tiene que preocupar, porque también los adultos mayores, yo siento que parte de una inocencia, tal vez de un desconocimiento de Internet. Tenemos que entender que Internet ha evolucionado
a pasos agigantados en los últimos años y los adultos mayores tal vez les ha costado un poco más adaptarse a esto, pero también los jóvenes están utilizando plataformas nuevas todos los días donde hay un montón de información y que se les está acreditando como real. Ya vemos, por ejemplo, Twitch, Discord, otras herramientas que se están poniendo al público, inclusive el mismo TikTok, donde lo que están utilizando es el lenguaje de la persona joven para poderle llegar a esa población. Entonces, ya tal vez no está esa comunicación, ese texto denso, ¿verdad?, tratando de convencer a alguien de algo, sino que a través de una coreografía, a través de una página de memes de parodia, nos están tratando de hacer creer que lo que están compartiendo ahí es real. Y ahora, ¿qué es lo que consumen los jóvenes? Memes. ¿Qué es lo que consumen? TikTok. Y se ve un meme chistoso donde hacen alguna mofa de algo del gobierno basado en una noticia falsa, muy probablemente lo voy a asumir como cierto, porque es la forma en la que yo estoy recibiendo comunicación en esta generación. Estás escuchando En Contacto. Estamos en Contacto, el podcast del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Andrés Corrales es abogado, es periodista y además es abogado especializado en temas de seguridad web. Aquí hemos hablado de la responsabilidad que tenemos para poder identificar cuándo una información puede ser falsa o cuándo no, pero también hay una responsabilidad del que genera esa información y también debemos tener claro que hay una legislación que establece penas a personas que difunden información falsa. Precisamente el artículo 236 de la reforma de la sección 8 de delitos informáticos y conexos del Código Penal dice que será sancionado con pena de 3 a 6 años de prisión a quien a través de medios electrónicos, informáticos o mediante un sistema de telecomunicaciones propague o difunda noticias o hechos falsos capaces de distorsionar o causar perjuicio a la seguridad y estabilidad del sistema financiero o de sus usuarios. Es decir, hay una pena establecida en el código para esas personas que puedan difundir ese tipo de información falsa que lleve a la desinformación de las personas y que afecte su vida. Sí, sin embargo, a mí sí me gustaría hacer un pequeño disclaimer de lo que dice este artículo, porque ojo que dice causar perjuicio a la seguridad y estabilidad del sistema financiero. Entonces, merece la pena preguntarse, Pedrito Pérez, que le encanta compartir noticias falsas, ¿está desestabilizando la seguridad de nuestro país? ¿Está realmente generando ese efecto? ¿O es el conjunto de personas que comparten noticias falsas que están desestabilizando el sistema? A mí este artículo lo que me hace pensar, no sé si usted recordará hace muchos años, que se difundió que un banco privado iba a estar al borde de la quiebra. Claro, todo el mundo salió corriendo a sacar su dinero. Ahí es donde yo considero que aplica este artículo. Claro, por supuesto. Pero yo no puedo simplemente venir e iniciar acciones legales contra mi tío o mi tía o mi papá porque compartieron una noticia falsa. Porque inclusive muy probablemente lo están compartiendo inconscientemente, pensando en que es real, pensando en que ese medio de comunicación donde vieron la información original era un medio confiable, era un medio equitativo, balanceado, imparcial, y tenemos que valorar eso a la hora de poder llevar este artículo a la práctica, ¿verdad? Caso contrario, diría yo, sería si existe una noticia que mencione que va a haber un golpe de Estado y todo el mundo sale corriéndose a resguardarse, a saquear, ahí sí podríamos pensar en este artículo 236. Pero en lo personal creo que por hechos aislados o por personas individuales es muy difícil de aplicarlo, porque además tenemos otro reto importante. ¿Cómo vamos a acreditar que la persona que aparece en ese perfil de Facebook o de Twitter o de TikTok es quien dice ser al otro lado del teclado? Eso es muy difícil en este momento porque las comunicaciones a través de ciertas plataformas como las del grupo Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, viajan por servidores internos. Entonces no es posible para las autoridades de nuestro país poder identificar cuál es el flujo de esa información. Puede pasar anónimamente. E inclusive Facebook tiene políticas muy estrictas, solo abre ese tipo de comunicaciones cuando se trata de trata de personas, narcotráfico, explotación sexual comercial y trata de menores. Después de ahí no van a abrir ninguna comunicación. Entonces hay que hacer lo que se denomina un peritaje tecnológico,
que es para tratar de encontrar las pruebas que vinculen el perfil a una persona física, y eso suele ser lento y costosísimo. Entonces vemos que aquí también tenemos otra barrera para poder acreditar la responsabilidad a quienes difundan los contenidos falsos. Acá lo que nosotros podríamos tener en nuestras manos definitivamente es la herramienta de no estar dándole salida a ese tipo de información, no estar siguiendo ese tipo de páginas, porque claramente te entiendo el punto de lo difícil que debe ser probar cuando una página con un nombre X, digamos la página se llama XYZ, ¿cómo sabes quién está detrás de XYZ? ¿Verdad? Acabamos de ver el caso de un troll que sí se identificó como dueño de la página, pero eso es un caso, ¿verdad? Y el resto de casos, el resto de páginas, recuerdo hace unos años cuando salió una página que se llamaba El Chamuco y todo el mundo hacía apuestas para ver quién era el que estaba detrás del Chamuco, y creo que todavía hoy no se sabe a ciencia cierta quién es el que está detrás de esa página, y así pueden haber un montón de páginas, ¿verdad? Entonces, finalmente, ¿cómo hacemos para tomar alguna acción que nos permita de repente crear alguna barrera en contra de la desinformación a través de estas páginas anónimas? Yo creo que definitivamente lo que usted acaba de mencionar es clave, y es que cada uno de nosotros de manera responsable valoremos cuál es la información que estamos recibiendo, y a partir de ese valor determinemos si realmente es algo que se debe compartir o no se debe compartir, porque caso contrario estaríamos cayendo en una dirección que me parece aún más peligrosa, que vendría a ser la supervisión de los ciudadanos de lo que hagan en los entornos digitales. Por ejemplo, el caso de lo que sucede con Nicaragua con la ley de desinformación, que el gobierno ahora puede simplemente rastrear lo que la gente está comentando en redes sociales y determinar a dedo qué de eso le representa un riesgo para el régimen y tomar acciones legales contra esas personas. Entonces podríamos decir, bueno, ¿y por qué entonces el Estado no se pone a revisar, a seguir a toda esta gente que difunde noticias falsas? Pero para poder hacer eso también nos tienen que rastrear a usted y a mí, y ahí podría estarse violentando también nuestros derechos a la libertad de expresión, claro, a la no persecución por nuestras ideas, que es lo que está establecido en la Convención Americana y en nuestra Constitución Política también. Entonces el reto realmente es complicado. Claro, definitivamente hay un reto en dos vías, y está el reto de nosotros como consumidores de información de aprender a diferenciar o a saber de repente identificar cuáles son esas informaciones que pueden tener contenido falso y cuáles son aquellas informaciones que fueron creadas para desinformar, cuáles son aquellas informaciones con contenido serio, ¿verdad? Y creo que en un país como el nuestro es muy fácil identificar cuáles son esas fuentes de información serias. Creo que es más fácil identificar las fuentes de información serias que aquellas que no lo son. Y además está la responsabilidad que tenemos los comunicadores de saber dar esa información a las personas, de manera tal que las personas que consumen nuestra información digan, sí, yo puedo confiar en la información que me dan ellos, porque primero estamos dando la cara, estamos dando información de forma seria, de forma balanceada, de forma objetiva, y lo estamos haciendo en canales formales, no estamos utilizando canales informales para pasar esa información que de repente luego pueda entenderse como falsa. ¿Cuáles serían las recomendaciones que vos nos podrías dar en esas dos vías? El que consume información para saber identificar cuando hay una beta ahí de información falsa, y del que genera información, cómo hacer para no caer en ese grupo de medios que la gente identifica como de desinformación. Aquí es que es muy interesante porque en muchos casos los medios de comunicación o los perfiles que promueven la desinformación también pueden venir respaldados por algún tipo de autoridad, ¿verdad? Que también desde su trinchera se ha encargado de desinformar o de informar parcialmente hechos relevantes. Entonces eso hace más difícil que la población le genere mayor credibilidad a los medios, porque tengo a una autoridad detrás que también está atacando a la función periodística. En ese sentido, pues la gente tiene que tener esa conciencia, identificar cómo está redactado, cuenta con las fuentes de información necesarias, es decir, es una información completamente imparcial, es una información que busca
evocar a mis sentimientos, que busca que yo tenga que reaccionar. Es una información que viene de un canal oficial, es una información de un medio que tiene credibilidad, que tiene años de estar en el mercado, que se ha desarrollado, que ha crecido, que tiene una comunidad estable. Ahí tenemos que partir nosotros como usuarios, y para partir desde los desinformadores o informadores, pues tenemos precisamente que saber a quién está ligado ese medio de comunicación. Y yo sí creo que ahí también debería haber un poco más de transparencia en todos los medios de comunicación en general. Ahora que estamos viendo muchos medios de comunicación de corte digital, de dónde vienen estos medios, quién es la persona o el grupo de personas que está detrás de esos medios, para poderle dar también esa acreditación de veracidad. Inclusive el reto se está poniendo más interesante ahora que cualquier persona puede comprar el check azul para darle una validez a un perfil. Entonces merece la pena que el usuario saque su tiempo para poder entender. Y yo le recomiendo a la gente, como lo he venido diciendo, hablar con los demás, con sus amigos y con sus familiares, e insistir, e insistir, e insistir. Porque al fin y al cabo la información, o mejor dicho, la desinformación termina siendo tan pasional, que es difícil realmente convencer a una persona de que lo que está leyendo no es cierto, que es difícil convencer a una persona de que ese medio no es un medio de comunicación como lo dictan los principios deontológicos del periodismo, por ejemplo. Así como es tan fácil desinformar, creo que también esa cercanía o esa facilidad de acceso a las redes sociales nos da la facilidad también de confirmar cuando una información es falsa o cuando busca únicamente desinformar. Andrés Corrales, periodista, abogado especializado en seguridad en la web, muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que ha sido este espacio bastante provechoso. Creo que la gente va a tener buenas herramientas para poder identificar aquella información que busca desinformar, aquellos perfiles que no son tan serios y que tienden más a ser falsos que a ser objetivos y que hacer canales de comunicación formales. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por la invitación, y nada más un pequeño apunte antes de terminar esta intervención, y es que también en las plataformas están haciendo un trabajo por verificar la información. Facebook está invirtiendo mucho dinero en fact-checkers, Twitter, Elon Musk está trabajando en el algoritmo para bloquear cuentas que se identifican como falsas. Poco a poco vamos creando mayor conciencia, vamos trabajando, pero siempre el actor principal para evitar la desinformación somos nosotros mismos como usuarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en este episodio de En Contacto, el podcast del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Los esperamos en una próxima edición. Esto fue En Contacto.